habitación de mi tía. En la familia de Claudia siempre existieron rumores sobre su tía Rosa. Vivía sola en una casa vieja, descuidada y apartada. Nunca hablaba de su vida personal. Los vecinos comentaban que a veces se escuchaban cánticos, inclusive golpes en la madrugada, pero la familia siempre lo atribuía a chismes de pueblo. Todo cambió cuando la salud de Rosa empezó a deteriorarse. Para cuidarla, Claudia, su sobrina de 21 años, ofreció pasar la noche con ella. La primera noche fue tranquila hasta antes de ir a dormir, cuando notó Claudia que su tía, después de levantarse de la mesa y lavar su plato, iba a su habitación y cerraba tras de sí con llave la puerta. Después de eso sonaba una música extraña y rezos, pero desconocidos. Quizás era un lenguaje distinto. Movida por la curiosidad, Claudia se quedó despierta y escuchó claramente cómo a medianoche Rosa seguía murmurando palabras de nueva cuenta, en un idioma extraño, y el sonido de objetos como metálicos cayendo sobre el piso. Cuando al fin escuchó que su tía, al parecer, estaba dormida, ella se levantó, salió de su habitación y se acercó, se asomó por el breve espacio para la llave que hay en la puerta. Y ahí notó dos cosas. Primero, una luz roja que pintaba toda la habitación, mientras su tía estaba dormida, dando la espalda a la puerta. Y a un lado de ella, una figura oscura y alta, parada al lado de su cama. Se escapó un leve grito que cayó de manera rápida con la mano. Regresó a su cama, cerró su habitación, puso el seguro y se acostó. Se tapó hasta arriba. Al día siguiente trató de preguntarle a su tía por la mañana si todo había estado bien, pero su tía se empeñaba en decirle que sí, había descansado bastante bien. Durante el día trataba de asomarse al cuarto y no sería sino hasta el segundo día en que, tal vez por un descuido, había dejado la puerta abierta. Se asomó, vio unas extrañas figuras, al parecer de porcelana, pequeñas en su mesita de noche que tiene al lado de la cama. Tenían formas de la Santa Muerte. Al parecer su tía era adoradora de esta deidad. Le contó a su mamá, y en su casa toda la vida habían sido muy recatados en ese sentido, por lo cual se sorprendieron bastante. Hablaron con la tía Claudia, pero estaba en su casa. Era una mujer adulta. Ella decidía qué adorar, qué seguir, a qué rezarle. Bastaron un par de noches únicamente para que Rocío no volviera a esa casa. Y ahora sería su madre, la mamá de Rocío. Sería quien iría temprano, mas nunca se volvería a quedar, ella o su hija, en la casa de la tía Claudia. Funeral. El hermano de Lucía, Javier, había fallecido en un accidente de auto. Tenía apenas 26 años. Era bastante joven, lo que representó un duro golpe para la familia, quienes decidieron velarlo en la casa, siguiendo una tradición del pueblo. Las paredes, ya por la tarde,
lucían cubiertas con cortinas de color oscuro, y el olor a flores se mezclaba con el incienso que ardía en el centro de la sala. Poco a poco iban llegando las personas, familia, amigos, vecinos. Casa de la familia de Javier comenzaba a llenarse. El olor a café también se hizo presente, chocolate, galletas y té. La noche avanzaba lentamente. Familiares y vecinos rezaban, pero Lucía no podía dejar de mirar el ataúd. Algo en la expresión de Javier parecía distinta a como lo había visto en la morgue, como si hubiera una ligera sonrisa en su rostro. Ella había sido quien había ido a reconocerlo junto a su papá. Únicamente ellos dos estaban libres. La madre de Javier y de ella estaba trabajando y su hermano mayor también. Una de las velas junto al ataúd se apagó sola, sin corriente de aire, sin un ventilador encendido. Un murmullo recorrió la sala, y algunos viejos del pueblo hicieron la señal de la cruz. Minutos después, Lucía escuchó un ruido seco proveniente del interior del ataúd. Pensó que era su imaginación. Pensó que había sido fruto de su mente cansada y golpeada por lo que estaba aconteciendo en su vida. Hasta que otra persona, una anciana vecina, preguntó: ¿escucharon eso? ¿Lo oyeron también? El silencio se volvió sofocante. Entonces, la tapa del ataúd se movió apenas, como un leve golpecito desde dentro. Varios retrocedieron y el sacerdote intentó calmar a todos diciendo que a veces la madera se contrae por la temperatura. Pero Lucía no estaba tranquila. Se acercó lentamente y, al mirarlo de cerca, vio que las manos de Javier estaban en una posición distinta, como si se hubieran movido. Cuando todos estaban distraídos, sirviendo café en la cocina, Lucía volvió a acercarse. La expresión de Javier nuevamente había cambiado. Ya no era una sonrisa apenas perceptible. Ahora sus labios parecían estar realizando una mueca de tristeza. Lucía, con el corazón acelerado a mil, se inclinó hasta quedar a centímetros de su rostro para tratar de entender esa forma de sus labios. Y en ese instante, sus ojos se abrieron de golpe, vidriosos y con voz seca. Susurró: no es mi cuerpo. Luz en la carretera. Eran las 11 de la noche cuando Eduardo salió de Ciudad de México. Había conducido ese camino muchas veces, siempre de noche para evitar el tráfico. La carretera estaba desierta y la música suave de la radio lo mantenía despierto. En un tramo solitario, vio en el cielo una luz brillante. Al principio pensó que era un avión, pero se movía de forma errática, de lado a lado, y luego quedó detenida, como si lo estuviera esperando. La luz comenzó a bajar lentamente, cada vez más cerca de la carretera. Eduardo sintió un zumbido grave que vibraba en su pecho, como si viniera del aire mismo. Esa luz se apagó. Eduardo continuó su camino, y justo cuando estaba atravesando ese sitio en el que había alcanzado a ver que esa luz había bajado, notó que no había nada extraño. Él pensó que quizás la imaginación, mezclada con el sueño, le había jugado una mala pasada, así que continuó con su camino. Y sabría decir cuánto tiempo después, quizás 30, 40 minutos, cuando de nueva cuenta volvió a ver esa luz. Esta vez parecía
estaba en el piso y salió disparada hacia el cielo. La siguió con los ojos. Era entretenido ver eso. Recuerda que le dejó una extraña sensación como de nervios, curiosidad y miedo. Se arrancó. Fue, según cuenta él, como ver una estrella fugaz que va en línea vertical y luego hacia la izquierda. Pensó que todo había terminado ahí. Siguió conduciendo. Más adelante la vio de nueva cuenta, como al principio, como si aterrizara en la misma carretera por la que él estaba pasando, intentando enfocar mejor y tratando de ver qué forma tenía aquella extraña figura. Pero de pronto todo se volvió blanco. Cuando abrió los ojos otra vez, las señales indicaban que estaba entrando a Guadalajara. Eduardo detuvo el coche temblando. Miró el reloj, las 11:18 de la noche. Pero eso era imposible, porque cuando vio la luz, aún estaba a más de 3 horas de distancia. Tratando de calmarse, se detuvo un momento, tratando de intentar entender por un segundo qué es lo que estaba pasando. Reanudó el camino hasta llegar a casa. Al llegar, su esposa le preguntó por qué tenía sangre seca en la parte posterior de la camisa. Eduardo no supo qué responder, hasta que, al mirarse en el espejo, notó una pequeña marca circular en una mejilla. Era una clase de quemadura que hasta aún, hoy en día, la sigue teniendo. Al igual que esta extraña memoria que, por más que intenta, no puede olvidar. En el horizonte. Tenía 16 años cuando fuimos de vacaciones a una playa en Nayarit. El hotel quedaba frente al mar, y desde mi ventana en el tercer piso se veía toda la costa iluminada por la luna. Era, para ese entonces, una de las mejores vistas que yo había tenido oportunidad de ver en mi corta vida. La primera noche, mientras todos dormían, me acerqué a la ventana para escuchar el sonido de las olas. Fue entonces cuando las vi. Varias figuras oscuras, erguidas en medio del mar, muy lejos, bastante, diría yo, de la orilla. Al principio pensé que eran pescadores nocturnos o alguna clase de mamífero saltando del mar, pero no se movían, estaban quietas, esto como si fueran estatuas. Recuerdo bien que salían desde las aguas y alcanzaban una distancia bastante elevada. Me causó extrañeza, pero quizás por mi juventud, tenía 16 años, mezclada con la emoción del día que acabamos de llegar al mar de vacaciones, no le di mucha importancia. A la mañana siguiente, busqué el lugar exacto donde las había visto, pensando en que quizás habían sido algunas estructuras que, por el día, no había tenido oportunidad de ver. Pero no había rocas grandes, no había boyas, no había barcos ni pequeños ni grandes, no había alguna clase de estructura, únicamente era el horizonte, únicamente era el mar abierto. Sol día, un día lleno de piscina, mar y mariscos. Fue un día bastante divertido. Al llegar nuevamente la noche, por pura curiosidad me asomé de nuevo. Al principio no vi nada, pero luego de estar allí un par de minutos, empecé a notar nuevamente, allá, a lo lejos, en el horizonte. Ahí estaban, exactamente en la misma posición.
la noche anterior, como si hubieran estado esperando todo el día para mostrarse de nueva cuenta ante mí. Intenté enfocarme en sus siluetas. Parecían un estilo humanoide. Eran delgadas, estilizadas, largas sus extremidades y por momentos creí ver que sus cabezas se giraban lentamente, como si supieran que yo estaba ahí, mirándolas. La sensación era sofocante. Sentía un hormigueo en la nuca. Las piernas sentía que se me doblaban. Sentía también como si alguien estuviera demasiado cerca de mí. Me sentí observado. Cerré la ventana y me fui a la cama, pero no pude dormir bien. Al día siguiente se lo conté a mis papás durante el desayuno. Sí, me escucharon con paciencia, pero sonrieron y dijeron que seguro eran sombras de rocas o pescadores. Me quedé con la duda, aunque algo dentro de mí sabía que no era así. Durante el día pensé en que había sido una mala idea haberle contado eso a mis papás. Únicamente me dijeron que no era nada malo, que quizás tenía sueño nada más. La tercera noche decidí esperar. Me senté junto a la ventana con las luces apagadas y la cortina apenas abierta. El mar brillaba con un reflejo plateado y las olas rompían lentamente. La luna al fondo, en lo alto, brillaba más que las 2 noches anteriores. Comenzaron a aparecer, primero una, luego otra, hasta que fueron 6 o 7 figuras negras como de la noche, perfectamente alineadas. De pie parecían estar, pero el silencio del momento era tan pesado que incluso el ruido de las olas parecía lejano, a pesar de estar realmente bastante cerca de la playa. ¡Ahí están! Grité llamando a mis papás. Mi mamá llegó primero, con cara de fastidio, pero al asomarse no hubo reacción. Se quedó callada. Únicamente apoyaba sus manos en el barandal y veía hacia las figuras. Mira, susurró. Mi papá apareció detrás y su expresión cambió de curiosidad a una preocupación seria. Esas no son rocas, dijo. Fue entonces cuando comenzaron a moverse. No nadaban. Sus cuerpos se desplazaban lentamente sobre la superficie, como si el mar no ofreciera resistencia alguna. Avanzaban hacia su derecha. Allí había una clase de islote, el cual estaba relativamente cerca de la costa, donde estábamos nosotros. Notamos cómo se desplazaban lentamente, cómo las sombras que generaban en el mar se movían, avanzando pausadamente. A medio camino, las 6 figuras, o 7, no recuerdo bien, se detuvieron. Permanecieron ahí unos segundos, antes de esconderse en lo que parecía ser su guarida, que era el islote. El mar quedó en calma, hasta que, de pronto, una vibración se sintió en el piso. Sacudió el hotel. Nos quedamos estupefactos, no sabíamos qué hacer. Nos miramos los unos a los otros. Mi papá cerró la ventana con fuerza y corrió las cortinas. Nadie volvería a abrirlas ni asomarse por esa ventana. Extrañamente, en lugar de hablar de lo que había sucedido, decidimos, a pesar de que ya era tarde, salir a buscar algo de comida. Tratar de distraernos, me imagino. Y lo logramos. No volvimos a hablar del tema. Y al día siguiente, regresaríamos ya a la ciudad. Afortunadamente esa era la última noche. Y fue extraña. Fue extraña la sensación de ver algo que no puedes entender.
Pero aún más extraña era la sensación de estás con tu familia y no sabes exactamente qué acaba de ocurrir y prefieren no hablar del tema. Y desde entonces no hemos vuelto a vacacionar en alguna playa. Y si lo llegamos a hacer de nueva cuenta, creo que esta vez no será en alguna playa de Nayarita, sino en otra costa. La exploración urbana. Nunca pensé que aquella noche en la que mi amigo César y yo decidimos realizar un recorrido en una estructura abandonada cambiaría mi vida tanto. César y yo habíamos recorrido ya varias fábricas abandonadas, varias bodegas y hasta un hospital. Mi amigo César y yo habíamos recorrido fábricas abandonadas, bodegas y hasta un hospital clausurado. Pero nada se compararía con lo que nos esperaba a las afueras de la ciudad. César y yo éramos entusiastas de la exploración urbana, o como se le conoce en internet, Urbex. Nos encantaba ver los videos de la gente que se dedicaba a hacer estas cosas y lo documentaban. Ese gusto fue creciendo hasta que un día él me propuso que lo hiciéramos. Buscar algún sitio abandonado y tratar de meternos en él. Documentar un poco cómo es que estaba por dentro, cómo lucía. Al principio la idea me pareció bastante descabellada. Parecía como que no éramos personas capaces de realizarlo. Él me dijo que las personas que subían sus videos a YouTube tampoco lo eran. Era cuestión nada más de animarse y de agarrar valor. Le dije que sí. Y ahí fue cuando comenzó todo. Varias fábricas, varios hospitales, varias bodegas. Pero todo llegaría a este momento cuando decidimos ir por una casa de la cual estaban hablando mucho las personas. Estaba en las afueras de la ciudad de donde yo soy originario. No diré dónde por seguridad. La casa estaba casi escondida entre la maleza. Estaba con las ventanas rotas. La fachada estaba cubierta de grafitis. El techo parecía ceder en algunas partes y aún así, la curiosidad pudo más que el miedo. Para llegar a ella necesitábamos hacer un recorrido en carretera y posteriormente dejar el vehículo y caminar cerca de 20 minutos por una brecha cubierta de bastante maleza. Empujamos la puerta principal. Esta se abrió no poniendo mucha resistencia, acompañada de un crujido que resonó demasiado fuerte en la oscuridad. El olor a humedad y a polvo nos golpeó de inmediato. Olía bastante mal. Olía como que había pasado bastante tiempo sin que esas puertas hubieran sido abiertas. Avanzamos con linternas en mano, entre muebles rotos, paredes descascaradas y escaleras que amenazaban con partirse bajo nuestro peso. Subimos al primer piso, luego al segundo. En esos dos primeros no habríamos encontrado nada extraño, únicamente habitaciones, baños, muebles, todo vandalizado, todo grafiteado. Había desechos humanos, había desechos también de comida, había lo que parece ser una madriguera también, telarañas y bastantes vidrios rotos. Caminamos con cuidado para no hacernos daño. Fue al llegar a la escalera y empezar a subir al tercer y último piso, cuando todo cambió. Apenas pusimos un pie en el pasillo, escuchamos voces. No eran claras, parecían murmullos que provenían de una de las habitaciones. Mi amigo me miró con los ojos abiertos de par en par. Decidimos apagar las linternas por instinto.
quedándonos en completa oscuridad. Las voces se hicieron más nítidas. Eran varias, mezcladas, unas encima de las otras, graves, agudas, como si un grupo estuviera conversando en secreto. Eran voces que parecían ser de personas grandes y pequeñas. Lo más aterrador fue que, aunque escuchábamos las palabras, no lográbamos entender qué decían. Era claro que sí hablaban en español, pero no entendíamos. Quizás debido a que hablaban todos al mismo tiempo. Sonaban las voces humanas, sí, pero deformadas, como si tuvieran problemas para hablar, como si esas voces fueran ecos. De repente, un golpe seco retumbó en el suelo. César, con su pierna, había tumbado un martillo que estaba recargado en la pared, justo al lado de él. Las voces callaron. La puerta de la habitación de donde provenían los murmullos, escuchamos cómo se empezaba a abrir. No esperamos a ver qué había dentro. Corrimos escaleras abajo, tropezando con tablas y escombros, sin detenernos a mirar atrás. Salimos de la casa jadeando con la certeza de que lo que escuchamos allí arriba quizás no pertenecía a este mundo. Corrimos y ya estando fuera de la casa aquella, nos giramos. Ahí pude ver una ventana lucía con la luz encendida, luego otra, y en esas dos ventanas es como si se asomaran varias cabezas para vernos, para tratar de ver quiénes habían ingresado en su casa. Y tomamos el camino, corriendo y con el corazón saliéndonos por la boca. Llegamos al auto y de manera rápida nos subimos a él. Aceleramos a fondo y nunca más volvimos a ir a ese sitio. Desde entonces, César cerró su canal de YouTube. Un canal pequeño, tenía apenas 5,000 seguidores, pero de igual manera ya había gente que nos empezaba a ver. Desde entonces, César y yo seguimos siendo amigos, pero ya no compartimos esa afición por la exploración urbana. Es algo que ya no nos interesa y dejó de ser un tema en común. Volveremos a ingresar a una casa que luzca abandonada, cuando en realidad quizás no lo esté.